Buenas tardes, profesora. En esta ocasión, mi compañero Freddy y yo le vamos a explicar sobre las lecciones aprendidas durante estas últimas semanas. Empezaremos por la embriología del sistema nervioso, desarrollo normal y sus alteraciones, malformaciones congénitas y factores causales. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana. Es el que da origen al embrión. Las etapas del desarrollo embrionario está la fecundación, que es el comienzo de la embriogénesis o desarrollo embrionario; la segmentación, que es cuando el cigoto realiza la mitosis; la gastrulación, que se da en la tercera semana y se da en tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo; y por último, la neurulación, que es el proceso por el cual se forma el tubo neural, que este proceso es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso. En los aspectos generales, las anomalías congénitas incluyen no solo evidentes efectos estructurales, sino también errores en el metabolismo, trastornos fisiológicos o anomalías. Las causas generales es la exposición de la mamá al consumir productos como alcohol o tabaco que pueden hacerles daño al bebé. El aspecto genético es la genética de las malformaciones ha sido difícil de establecer, principalmente porque la mayor parte de ellas se caracteriza por presentar manifestaciones fenotípicas diversas, ya que en muchos casos aparentemente no están relacionadas y que son variables para los individuos afectados. Las malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Tenemos la anencefalia, que es una enfermedad que produce malformación en la cabeza de los bebés durante la gestación. Esta enfermedad aparece como una combinación de factores genéticos y ambientales. La microcefalia es un trastorno en el que la cabeza del bebé es significativamente más pequeña de lo esperado y que usualmente es provocado por un desarrollo normal del cerebro. Se debe a la desnutrición de la mamá durante el embarazo; y la hidrocefalia, que es un trastorno caracterizado por la acumulación excesiva de líquidos cefalorraquídeo en el cerebro. Esta enfermedad puede presentarse después de nacer. Organización y topografía del sistema nervioso. El sistema nervioso es la principal red de control y de comunicación del cuerpo, y la función principal es captar, procesar rápidamente las señales, ejerciendo coordinación y control sobre los demás órganos para lograr una oportuna y eficacia interacción con el medio. Definición y función del sistema nervioso a través de la neurona. Son células que se encuentran conectadas entre sí y tienen la capacidad de conducir los impulsos que transmiten sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Clasificación del sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por dos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central tenemos al encéfalo y a la médula espinal, que se encuentran protegidos por tres membranas llamadas meninges, encéfalo o cerebelo. El cerebro es el órgano que nos permite pensar y sentir y actuar. El encéfalo o cerebelo es la que controla ciertos reflejos y coordina los movimientos de nuestro cuerpo, encéfalo o tronco encefálico. Esta se va a encargar de regular los ciclos de la vigilia y el sueño. La médula espinal es una prolongación del encéfalo, como si fuese un cordón que se extiende por el interior de una columna vertebral. Sistema nervioso periférico. Es la parte del sistema nervioso que se compone de los nervios y de las neuronas que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se divide en dos, somático y autónomo. Los somáticos son encargados de recoger y transmitir la información detectada por los sentidos y de enviar instrucciones que permiten el movimiento voluntario de los músculos, los que constituyen dos estructuras muy importantes, las cuales son los nervios craneales, que se ubican en el tronco encefálico, y los nervios espinales, que están ubicados en la médula espinal. El sistema nervioso autónomo es la responsable de controlar las funciones involuntarias corporales y se divide o está formado en dos, que son el simpático,
que es una de las ramas del sistema nervioso autónomo, y el parasimpático, que es la que controla las funciones y los actos involuntarios. Concepto de célula animal, neuronas, células glías, sinapsis y arco reflejo. La célula animal es de tipo eucariota, de las que se componen muchos tejidos en los animales. La célula es considerada una unidad funcional, estructural de todo ser viviente. Las partes: tenemos el citoplasma, el núcleo, el aparato de Golgi, la membrana plasmática, el retículo endoplasmático rugoso. El núcleo es la estructura localizada en el soma neural que contiene ADN. La membrana plástica es la que va a separar de su entorno y va a regular el movimiento de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Las mitocondrias básicamente son centros de liberación de energía aeróbica y los citoplasmas son fluidos translúcidos en el interior de la célula. La neurona. Las neuronas son células inteligentes del cuerpo humano y tienen la capacidad de poder procesar, guardar y comunicar información electroquímica, y también tienen la capacidad de responder estímulos generando impulsos nerviosos que se transmite hacia otra neurona, músculo o glándula. Partes y funciones de la neurona. Partes importantes. El cuerpo es la parte principal, su forma es variable y ahí se produce la energía para el funcionamiento de las neuronas. Las dendritas son prolongaciones que salen de distintas partes del soma y su función es recibir impulsos y enviarlas hasta el soma. El axón es una prolongación del soma que se extiende en dirección opuesta al de las dendritas y tiene la función de conducir un impulso desde el soma hacia otra neurona. La mielina es la que va a permitir que los impulsos nerviosos se transmitan de una manera rápida, eficiente, a lo largo de las neuronas. El núcleo es el lugar donde se va a almacenar la información genética. La clasificación de la neurona. Tenemos tres clasificaciones muy importantes según su ramificación, la cual tenemos neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Según su función, sensoriales, motoras, intermotoras. Según la forma de su soma, motoneurona inferior en la médula espinal, célula piramidal, célula Purkinje, célula estrellada, célula granulosa. Hay dos tipos de sinapsis en las neuronas. Sinapsis química es cuando la señal eléctrica alcanza el extremo del axón y este va a estimular a las células y estas van a liberar vesículas presinápticas, sustancias llamadas neurotransmisores que van a ser liberados entre el espacio que existen las neuronas. La sinapsis eléctrica básicamente es diferencia de carga que existe entre la célula interior y exterior. Pueden ser de dos tipos: en reposo cuando no pasa información y permanece en inactividad, y esta conlleva una carga negativa, y la acción cuando cambia la polaridad se vuelve positiva cuando se encuentran en paso de información. El acto reflejo es el conjunto de estructuras por donde se conduce la actividad nerviosa. Esta tiene un carácter reflejo y su acción que realiza es estímulo y respuesta. La sensibilidad somática general, médula espinal, dermatomas y vías ascendentes. La sensibilidad es un estímulo que impresiona un órgano sensitivo que da origen al fenómeno llamado sensación. Las funciones psíquicas esenciales como la percepción y la representación permiten al organismo localizar, objetivar e integrar la sensación, así como también evocarla sin necesidad que se esté llevando a cabo. La sensibilidad se clasifica en especial y general. En general tenemos la mecánica, que una de sus modalidades es el tacto, la térmica, que es la temperatura, la algésica, que es el dolor, y la química, que son químicos orgánicos. Y la sensibilidad especial, que tenemos la visión, la audición, la olfacción, gustación y equilibración. La médula espinal, que es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes hasta el cerebro
y se encuentra dentro de vértebras. El sistema nervioso periférico, que se encuentra en la médula espinal. Al salir de la médula se denominan raíces nerviosas anteriores, también llamadas motoras, y posteriores, también llamadas sensitivas. Los dermatomas son el componente sensorial de cada nervio espinal que está distribuido por un dermatoma, una porción segmentaria bien definida de la piel. Cada par de nervios espinales, excepto uno, inerva una zona del cuerpo o dermatoma. Los dermatomas son áreas de la piel de fibras provenientes de los nervios espinales. Las vías ascendentes. Tenemos la corteza, el bulbo raquídeo, el tálamo, médula espinal y el fascículo epiplasmático. Los pares de nervios craneales. Fisiología de la visión, trastornos congénitos y adquiridos del sentido de la visión. Los pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12. Estos son nervio olfatorio, nervio óptico, nervio motor ocular común, nervio patético, nervio trigémino, motor ocular externo, facial, auditivo, glosofaringeo, vago, espinal y nervio epigloso mayor. El tronco encefálico está situado entre la médula espinal y los hemisferios cerebrales. Se divide en 3 capas: mencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. La fisiología de la visión. Los sistemas sensoriales son conjuntos de órganos altamente especializados que permiten a los órganos captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente. La visión, que es la más importante de todos los sentidos especiales, es cuando la luz ingresa a la pupila hasta llegar a las capas profundas de la retina. La energía luminosa se convierte en señales eléctricas por la presencia de conos y bastones. En las partes tenemos párpado, pupila, iris, córnea, retina. Las patologías de la visión. Tenemos diplopía, que es la visión doble. Astigmatismo. Se ven deformadas las líneas verticales por el cristalino se abomba de forma desigual por su superficie. Nistagmo, que es la oscilación rápida e involuntaria de los globos oculares. Y la miopía, que es la incapacidad de enfocar objetos lejanos. Anátomo, fisiología de la audición, fisiología del gusto, fisiología del olfato, alteraciones periféricas, centrales, augesia, epilepsia, crisis uncinadas. Fisiología de la audición. El oído se compone de un sistema de conducción, oído medio y externo, y de un receptor, el oído interno. La función de la audición básicamente es de percibir el sonido. El oído es el órgano sensorial responsable de la audición. El oído externo es la parte visible del oído. Externo es la aurícula, es decir, la oreja. Y esta va a ayudar a captar las ondas sonoras y a concentrarlas en el conducto auditivo. Oído medio e interno. El tímpano es la puerta de la entrada al oído medio y la cóclea y los canales semicirculares constituyen al oído interno o laberinto. El gusto. El gusto está localizado en la cavidad bucal, específicamente en la lengua. Su forma es de parte de los órganos especializados de los sentidos y se encarga de percibir los sabores de sustancias químicas disueltas en saliva. Sabores que podemos percibir a través del gusto: amargo, ácido, salado, gusto. Causas de desórdenes del gusto, la cuales problemas odontológicos, trastornos hormonales, lesión en la boca, lesión en la cabeza, augesia, alteración del sentido del gusto que se caracteriza por la incapacidad de saborear sustancias dulces, ácidas, amargas o saladas. El olfato. El olfato es un sentido químico que tiene receptores especializados de la cavidad nasal que detectan moléculas que entran por la nariz con las corrientes del aire y se enlazan a las células receptoras. Es una acción refleja que ocurre cuando un olor atrae nuestra atención y que puede avisarnos de un peligro. Patologías del olfato: la anosmia, hipernosmia. La anosmia es la pérdida o disminución del sentido del olfato, generalmente
provocada por una lesión del nervio olfatorio, puede ser de una manera parcial o total. La hipernosmia es el aumento de la sensibilidad de olores, puede asociarse a una personalidad histriónica. Epilepsia, crisis uncinadas. La crisis olfatoria y gustativa son manifestación principal de las denominadas crisis uncinadas. Fisiología normal de vigilia y sueño, alteraciones, disomnias y parasomnias, conciencia como estado vegetativo, estado de mínima conciencia y muerte cerebral. La vigilia es un estado dinámico en el cual el nivel de conciencia es óptimo. Los principales neurotransmisores son la norepinefrina, la dopamina y la acetilcolina. El sueño es considerado como un estado fisiológico, el cual es impredecible para la vida humana. El sueño posee su propia regulación neurológica. Tenemos dos tipos de sueños diferentes: sueño de ondas lentas NOMOR y sueño de movimientos oculares rápidos, que es el MOR. El sueño de ondas lentas, en la etapa 1, las ondas lentas suelen caracterizarse por activación fácil. En la etapa 2 a 4 son progresivamente más profundas y los patrones electrocefálicos se vuelven más sincronizados. En la etapa 4, la más profunda del sueño de ondas lentas, la presión arterial, el pulso y la frecuencia son muy bajas. Mientras que el MOR se caracteriza por la operación de retina. El sistema serotoninérgico, que es la serotonina, interviene también en los núcleos serotoninérgicos de RAFE, el núcleo fascículo solitario y el proceso encefalo-basal. Así, las neuronas serotolínicas bloquean la actividad motora y disminuyen la intensidad de las referencias sensoriales. Las alteraciones del sueño, disomnias y parasomnias. Disomnias son trastornos primeramente psicógenos en la alteración predominante. Consiste en afectación de calidad o calidad durante el sueño. Pueden ser insomnio o el hipersomnio. Y las parasomnias son trastornos episódicos que se dan durante la infancia. Estos pueden ser las pesadillas o los terrores nocturnos. El estado de mínima conciencia es un estado en que se aprecia atisbos de actividad mental, pero es imposible establecer una comunicación consciente. El estado de coma es un estado grave de pérdida de conciencia, del que generalmente salen unos pocos días o semanas, pero despiertan con un daño neurológico en el cerebro. Muerte cerebral es cuando el estado se ha perdido todos los sistemas cerebrales, incluidos el mantenimiento, no regula la frecuencia cardíaca y si respira es por una máquina. Y el estado vegetativo, que es un estado de condición clínica en el que la persona no da ningún signo evidente de conciencia. Gracias.